Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, bienvenido, espero que te guste mi contenido y si te gusta pues te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchos de ustedes me han estado preguntando que cómo les pueden quitar ese olor a quemado que les queda a las flores después de pasarle el fuego. Pues en este video estaré enseñándote cómo preparar 2 aromatizantes caseros que vas a poder utilizar para eso y también podrás utilizarlo para aromatizar muchísimas cosas en tu hogar. Así que si quieres aprender a prepararlos, quédate a ver este video. Para hacer estos 2 aromatizantes voy a estar utilizando casi los mismos ingredientes y son ingredientes que la mayoría tenemos en casa y si no lo tenemos pues son fáciles de conseguir y también son económicos. Para el primero voy a estar utilizando alcohol. Este alcohol es 50% porque solamente tengo de ese, pero mientras más alto sea ese por ciento mejor, así que si lo consiguen de 70 o de 96% pues muchísimo mejor. Yo estaré utilizando este porque es para la explicación y solamente tengo este en casa. Suavizante para ropa, yo he elegido uno que viene para ropa de bebé porque es muy importante saber elegir la esencia de ese suavizante, porque si es un pedido no estás seguro de si a esa persona le va a gustar el aroma que elegiste. Entonces tenemos que elegir aroma que nos guste a la mayoría, por ejemplo el que viene para bebé, el de lavanda y así. Entonces 2 de las marcas que más se conocen son Suavitel y Downy. Por aquí les voy a dejar 2 imágenes para que tengan la idea si algunos no saben de lo que estoy hablando. Y el último ingrediente es agua. Por aquí tengo una botella de agua purificada. Entonces lo que vamos a necesitar es un envase donde preparar el aromatizante. Yo voy a estar utilizando este, es pequeño porque no me gusta prepararlo en grandes cantidades porque así cada vez que lo voy a usar el aroma está más concentrado. Así que yo les aconsejo que preparen cantidades pequeñas. Un envase más o menos así estaría perfecto. Entonces me voy a estar ayudando de un embudo para que no se me vaya a derramar no se me vayan a derramar los ingredientes. Entonces, lo primero es que para las medidas, si ustedes tienen un vaso de esos que traen la medida, pues mejor porque así pueden medir. Como yo no tengo, lo voy a estar haciendo así, le voy a dar la mejor explicación. El ingrediente principal va a ser el suavizante. Entonces, de la medida que vayan a preparar, yo voy a preparar este envase completo. El 50% debe ir de suavizante. Entonces lo voy a poner hasta la mitad. Ahí. Está hasta la mitad. El segundo ingrediente va a ser el alcohol. De alcohol vamos a estar utilizando el 25%, o sea, la mitad de lo que ya tenemos aquí, del suavizante, más o menos así. Miren, ahí. La mitad, el 25%. Y el otro 25% pues vamos a ponerlo de agua. Y ya lo único que queda es moverlo un poquito.
Entonces, este es el primero. Ven que es súper fácil. Limpiar un poquito porque se me derramó un poco. Este es el primero, es súper fácil de preparar. Ahora para el segundo, este no lo vamos a preparar con suavizante. Este segundo estaremos preparándolo con alcohol. Y yo tengo por aquí estos aceites esenciales. Yo tengo muchísimo porque me encanta ponérselo a un difusor que tengo en la casa. Lo que me gusta de esto es que ustedes pueden elegir la esencia. O sea, hay esencia de eucalipto, de vainilla, de fresa, de lavanda, de bambú, de todo. Hay de todo. Este que es mi favorito, que se llama Paz, es un relajante. Muy, muy bueno ese aroma. Entonces, para este lo que vamos a hacer es la cantidad que quiera preparar. Solo voy a estar utilizando alcohol. Mientras más alcohol utilicen, más concentrado va a estar el porciento de alcohol. Si es más puro, yo les dije este de 50, pero si lo usan de 96, por ejemplo, el aroma va a permanecer más. Entonces, voy a ponerle la mitad. Y de los aceites esenciales, para esta medida que yo preparo, que no es mucha, si quiero que el aroma esté fuerte, le pongo 20 gotas. Si quiero que esté más suave, entonces le pongo 15 o 10. Y si ustedes sienten que les quedó muy fuerte, o sea que el aroma es muy muy fuerte, le pueden poner otro poquito de alcohol o le pueden poner un poquito de agua, pero yo les sugiero que sea mejor alcohol. Entonces vamos a rociárselo a las flores. Entre los dos, mi favorito es el de la esencia, como les dije, porque estos aceites esenciales pues traen, uno puede elegir el aroma que uno quiera. Claro, el suavizante también, pero no tiene tanta variedad como estos. Estos yo los consigo en Amazon y ustedes pueden comprarlo incluso separados. Y también los venden en tiendas, en farmacias. Entonces, lo que queda es, miren, un poquito. Tampoco tiene que ser mucho. Si quieren, ya cuando esté en el ramo, se la ponen y huele riquísimo. Súper rico. Como les dije al principio del video, no solamente para las flores, ustedes pueden utilizar estos aromatizantes para la casa. Le pueden poner al sofá, a la cama, a la ropa, al carro, en el baño, a las toallas, y esto huele muy muy rico. Depende, pues claro, el aroma que hayan elegido. Así que esta es la opción que yo les quería mostrar para todas esas personas que me han preguntado cómo pueden hacerlo, incluso no necesariamente solo para quitarle ese olor a quemado, sino también cuando estén empacando un amigurumi o cualquier cosa, le ponen un poquito a la caja, al empaque, y cuando su cliente lo reciba va a oler muy rico. Así que espero que este video les haya gustado, que les sea útil, y no olviden que si les ha gustado y todavía no se han suscrito a mi canal, se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis videos. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.